Vamos a hablar de las implicaciones notables, ¿ya? Eh, Se les denomina así porque también se les conoce como leyes implicativas. Son fórmulas que nos van a servir ¿para qué? Para obtener una conclusión lógica de manera más precisa, ¿ya? Eh, y vamos a subrayar esto, ¿ya? Nos va a servir para obtener una conclusión lógica a partir de un conjunto de premisas, ¿ya? Una conclusión lógica más rápida, inclusive, ¿ya? Una conclusión lógica más sencilla y más rápida, inclusive, ¿ya? Listo. Van a existir, en este caso vamos a tocar cuatro implicaciones notables, como las conocemos, por ejemplo, este que se llama modus ponendo pones, que también quiere decir lo mismo, es decir, afirmando afirmo, ¿no? Quiere decir lo mismo, ¿ya? Este modus ponendo pones también se le puede llamar como el afirmando afirmo, ¿está bien? ¿Qué quiere decir esto en simple, en cristiano? Ya nos dice, mira, en el concepto de la teoría dice, toda vez que se afirma el antecedente, mira, toda vez que se afirma el antecedente, una premisa condicional se concluye en la afirmación de su consecuente, ¿ya? Afirmación de su consecuente. Es decir, mira, este es el antecedente, ¿no? El A sería el antecedente, ¿ya? Nos dice que toda vez que se afirma el antecedente en una premisa condicional, mira, este es el antecedente, acá tenemos el condicional, listo. Se concluye, se concluye en la afirmación de su consecuente, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá se está afirmando nuevamente el antecedente, es decir, A y nuevamente A. Por eso podemos concluir en la afirmación de su consecuente, es decir, por eso podemos concluir que B efectivamente va a ser la conclusión de toda esa premisa, ¿ya? En un ejemplo podría ser, si estudio, ¿ya? Por ejemplo, si escucho en clases, aprenderé en clases, ¿ya? Si escucho en clases, aprenderé en clases, por ejemplo. Y la conclusión será, si verdaderamente escucho, obviamente aprenderé en clases, ¿ya? Por eso se llama afirmando, afirmo, ¿no? Por eso, ¿ya? En este caso, si, como dice, si el antecedente se afirma, ¿ya? Este antecedente se vuelve a afirmar. ¿Dónde lo estamos afirmando? Acá. Ahí estamos afirmando el antecedente. Ahí, si afirmamos el antecedente en una premisa condicional, se concluye en la afirmación de su consecuente. Es decir, si se cumple esta premisa inicial, entonces el consecuente será, ¿no? Será una afirmación, ¿ya? Es decir, si debiendo estudiar, estudio, obviamente voy a aprender esa materia que me estoy estudiando. ¿Listo? ¿Se entiende, chicos? Creo que sí, ¿ya? Entonces, ese es el afirmando, afirmo, ¿ya? Toda afirmación del antecedente se concluye en la afirmación de su consecuente. ¿Y dónde estamos concluyendo su afirmación? Ahí está. Ahí está. Listo. Eso se llama el modus ponendo pones o el afirmando afirmo, ¿ya? Ahora sí, vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlo rápido, ¿ya? Porque después tengo un examen, ¿ya? Tengo que dar un examen, ¿ya? Ahora el modus tollendo tolles. ¿Qué significa este modus tollendo tolles? Significa simplemente el negando niego, lo contrario, ¿ya? El negando niego, ¿ya? Primero era afirmando afirmo, ahora es negando niego, ¿ya? ¿Y acá qué va a suceder? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de implicación? ¿Ya? ¿Qué va a pasar en esta implicación notable? Eh, Nos dice, si se niega al consecuente de una premisa condicional, se concluye en la negación de su antecedente. Es decir, ya sabemos que esto es el antecedente, este es el consecuente, ¿verdad? Ya sabemos eso. Lo que nos dice ahora es de que en caso de que
se niegue este consecuente. ¿Y dónde lo está negando? Acá se está negando, mira. Ahí se está negando al consecuente. Entonces, por ende, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Se va a concluir en la negación del antecedente, ¿ya? O sea, esto es como una operación matemática, ¿no? Si vamos a concluir toda esta operación en que, como se ha negado el consecuente, entonces en la conclusión, en el resultado, nosotros tenemos que negar también el antecedente. Ahí está, mira. Ahí está negado el antecedente, ¿ya? Ahí vamos a rezar un poco. Ahí se está negando, ¿ya? Para no tapar la negación. Listo. Ya, repito, mira. Si se niega el consecuente de una premisa condicional, todo esto es la premisa, ¿ya? Todo esto es la premisa, ¿ya? Todo esto. Si se está negando la premisa, si se está negando el consecuente de la premisa condicional, ¿por qué? Porque esto es condicional, ahí está la condición, el consecuente está acá, y efectivamente observamos, mira, que se está negando, ¿no? Porque dice negación de B, y se está negando el consecuente. Entonces, ¿qué tiene que suceder? Nos dice, tenemos que concluir esta operación diciendo que el antecedente también se va a negar. Ahí está, ¿verdad? ¿Se entiende, chicos? Creo que sí. No dudemos, tenemos que estar un poco atentos, ¿ya? Nada más, ¿ya? Y un ejemplo claro, ¿cómo podría ser este? Si yo asisto a clases, asisto a clases, escucho, ¿ya? Si yo asisto a clases y escucho, por ejemplo, ¿ya? No, ¿cómo sería? A ver, si yo asisto a clases, ¿ya? Que va a ser la afirmación inicial, el antecedente, ¿ya? Si yo asisto a clases, por ejemplo, eh, estudio e ingreso a la universidad, ¿ya? Si yo asisto a clases, estudio e ingreso a la universidad. Pero ¿qué sucede? Acá nos están negando, ¿ya? Ya nos están negando qué. Mejor dicho, otro ejemplo, mira. Para ingresar a la universidad, ese sería A, para ingresar a la universidad, ¿ya? Y B sería estudio, ¿ya? Estudio, ingreso a la universidad, ¿ya? Estudio e ingreso a la universidad, ¿ya? Entonces, A es estudio, ¿ya? A es estudio. O mejor pongamos ingreso a la universidad, ¿ya? A es ingreso a la universidad y B es estudio, ¿ya? Listo. Y vemos, ¿no? A, entonces, que es ingreso a la universidad. Para ingresar a la universidad, entonces, debo de estudiar. Pero ¿qué sucede? Hay una negación, debes decir, no estoy estudiando. Entonces, por lo tanto, ¿qué va a suceder? No voy a ingresar a la universidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Ya dijimos que A, por ejemplo, podríamos ponerlo como el ingreso a la universidad y B sería como el estudio que debo de hacer. Entonces sería, para ingresar a la universidad, debo de estudiar. Pero acá hay una negación, debe, es decir, no cumplimos con el consecuente. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Ya? Como no estudié, entonces la conclusión de todo esto, ¿qué va a ser? No ingresaré a la universidad. Creo que ahí sí ya captamos con el ejemplo. A ver qué me están diciendo. Ujú. Sí, está así. Listo. Esa sería la negación de la negación. Ya arriba era afirmando, afirmo, y acá es negando, niego. ¿Ya? Esas son dos. ¿Ya? El siguiente, ahorita nos vamos a dar cuenta en los ejemplos, ¿ya? Ahorita vamos a practicarlos en los ejemplos sobre todo, ¿ya? Ahora, cuando nos habla de un silogismo disyuntivo, ¿ya? ¿Qué nos está acá? ¿Qué es lo que se refiere? ¿Ya? Al negar uno de los miembros, ¿ya? Cualquiera puede ser antecedente o consecuente, ya sabes, ¿no? Este es antecedente y este es consecuente, ¿ya? Antecedente o consecuente, ¿ya?
Pero nos dice acá, al negar uno de los miembros, es decir, podría ser tanto el antecedente y el consecuente, de una premisa disyuntiva. ¿Por qué es disyuntiva? Recuérdate, mira, no vaya a ser que esté así, ¿ya? Eso no puede ser una premisa disyuntiva, ¿ya? Para hacer una premisa disyuntiva tiene que ser necesariamente con la disyunción, ¿ya? Con esto acá, ¿ya? Eso va a hacer que sea una premisa disyuntiva. Esto sería una premisa ¿qué? Condicional, ¿ya? Cuidado, mucho ojo con eso. No vaya a ser que veas esto y te recuerdes esta fórmula y hagas esto de acá, sacas esta conclusión, pero tienes que recordarte, ¿ya? Del conector lógico, ¿ya? Acá sería, esta es una premisa condicional y esta es una premisa disyuntiva, ¿ya? Cuidado con eso, ¿ya? Entonces nos dice, al negar uno de los miembros de una premisa disyuntiva, se concluye en la afirmación del otro miembro, ¿ya? Es decir, mira, acá está el antecedente, acá está el consecuente. Nos dice, al negarse uno de los miembros, ¿ya? En este caso, ¿qué miembro se ha negado? El antecedente. Entonces nos dice la teoría que la conclusión de esto debe de ser la afirmación del otro miembro. Entonces, ¿cuál era el otro miembro? B. Entonces, B va a resultar afirmado, ¿ya? Ese va a ser el resultado. La conclusión va a ser la afirmación de B, del miembro que no se está negando, en caso de una, de una premisa disyuntiva, ¿ya? Y lo mismo sucede acá, por ejemplo. Acá está el antecedente, ya lo sabemos, te lo recuerdo por si acaso, el consecuente, y sabemos que esto es una premisa disyuntiva, ¿no? Una premisa disyuntiva. Ahí está. Y vemos que se está negando al consecuente, a B. Entonces nosotros tenemos que concluir por lógica que A va a ser la conclusión afirmativa, ¿ya? De esa premisa, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad, chicos? Creo que sí, ¿ya? ¿Estamos? ¿Me siguen? Digan algo, chicos. Listo. Ya tenemos tres ahí, hasta ahí. Tenemos tres, ¿ya? Tres implicancias notables. Ahora vamos al siguiente, ¿ya? Este era, mira, como observamos, silogismo disyuntivo. Acá es un silogismo hipotético puro, ¿ya? Así se le conoce, como el silogismo hipotético puro. En este caso, también existe, eh, mira, ¿qué tipo de premisa será? Disyuntiva, condicional, ¿qué tipo de este? Conjuntiva. A ver, chicos, ¿qué tipo de premisa es? Exacto, ¿no? Condicional. Porque acá el conector lógico es una condición, ¿ya? Creo que ahí queda claro, ¿ya? Para tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Y lo vamos a subrayar junto con ustedes, ¿ya? Ahí está la teoría. Nos dice, si de dos premisas condicionales, mira, de dos premisas, es decir, tiene que existir dos premisas, ¿ya? Mira, dos premisas. Arriba A, entonces B, y abajo B, entonces C, ¿ya? Dos premisas condicionales, yo ponemos ahí. El consecuente de una de esas, el consecuente de una de las premisas es la afirmación del antecedente de la otra premisa. Ay, profe, me confundí. Ay, no te preocupes, mira. Te está diciendo, el consecuente de una de las premisas es la afirmación del antecedente de otra premisa. Mira. Por ejemplo, en esta premisa de acá, ¿cuál es el consecuente? Este, ¿verdad? B. Y acá tenemos otra premisa. ¿Y cuál es su antecedente? Es B, ¿verdad? Ahí está. Listo, ya tenemos. En el de arriba, en la premisa 1, por ponerlo así, el consecuente es B. Y en la premisa 2, el antecedente va a ser B, nuevamente. Entonces, mira, ¿qué nos dice la teoría?
El consecuente de una de las premisas es la afirmación del antecedente de otra premisa. Entonces, del antecedente de una de las premisas se deriva el consecuente de la otra premisa. ¿Ven? Nos dice que en ese caso el antecedente de la otra premisa va a ser ¿qué? A derivar en el consecuente de la otra premisa. Ahí está. El antecedente pasa y el consecuente de la otra pasa a ser conclusión. Estos dos, como en las matemáticas, ¿no? ¿Qué pasa? Se elimina, ¿ya? En términos cristianos es eso. Y en el otro, miren, el otro ejemplo, en este de acá, ¿qué sucede? Lo mismo, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Estos dos de acá también se eliminan, ¿ya? Ese es en el caso del hipotético puro. ¿Y cuál va a ser la conclusión? La premisa el antecedente de la primera premisa, ¿ya? Y el consecuente de la otra premisa, ya las que quedan libres. ¿Se dan cuenta? Y bajamos la condición. Acá está la condición. Listo. Ahí está, ahí se cumple. ¿Ya? Ahí se cumple. ¿Está bien, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, entonces tenemos que darnos cuenta sobre, siempre tiene que, en un silogismo hipotético puro, tenemos que hacer esta, ¿no? Por decirlo, esta manera de resolverlo, esta diagonal de manera así, no tiene que ser diagonal necesariamente. No puede ser un hipotético puro así, en una vertical. No, eso no puede ser así. Siempre tiene que darse de manera diagonal. En este caso sería así, ¿verdad? Ahí podríamos eliminar eso, por decirlo así, y bajar, ¿no? La conclusión sería A, entonces C, porque estos quedan libres. Ahí está. Al igual que acá y al igual que acá. Y la condición se mantiene. Creo que creo que hasta ahí vamos bien. ¿Ya? Vamos bien. ¿Ya? Vamos bien. Ya. Con eso serían los cuatro. ¿Ya? Acá está. Ya vimos el modus poniendo pones o es el afirmando afirmo, como les dije en un inicio, ¿cuál? En el que dijimos que si se afirma el antecedente, es la afirmación del consecuente. ¿Ya? Listo. Ese es el resumen. ¿Ya? Si se afirma el antecedente, se afirma el consecuente. Listo. Acá, en el negando niego, ¿qué pasa? Si se niega el consecuente, se concluye en la negación del antecedente. Ahí está. Se niega el consecuente y nosotros negamos al antecedente. Listo. En el silogismo disyuntivo, ¿qué pasaba? Al negar uno de los miembros, dice, puede ser A o B. ¿Qué pasa inmediatamente nosotros en la conclusión? Afirmamos el otro que no se haya negado. Ya, por ejemplo, acá se negó A, entonces concluimos afirmando B. Ahí está. Acá, por ejemplo, ¿qué pasó? Se está negando B, entonces nosotros tenemos que concluir con el otro que está libre, por decirlo así, y lo afirmamos en la conclusión. Listo. En el silogismo hipotético puro, ¿qué pasa? ¿No? Primero tenemos que entender que tienen que existir dos premisas, ¿no? Ahí está. Ahí están las dos premisas. Y también tenemos que saber que el antecedente de un consecuente que va a pasar también a ser el antecedente de otra premisa se puede eliminar, ¿no? Entonces acá podemos ver de manera diagonal. Trazamos una diagonal y si dentro de esa diagonal coinciden esas dos variables, mira, acá B y B, que antes era consecuente y acá antecedente, lo podemos eliminar. Y en el otro también podemos trazar una diagonal y si vemos que el antecedente y el consecuente coinciden, también podemos eliminarlos, ¿ya? Y bajamos los que no estén asociados a ese antecedente, a esa diagonal, ¿no? A esa diagonal. Entonces sería A, entonces C, y al igual que acá, A, entonces C. Pero lo que te dije, ¿no? No podemos en este caso hacer verticales, solamente diagonales. Trazamos una diagonal y ahí lo que encontremos, si hay la posibilidad, se elimina, si no, no.
¿ya? Pero no se puede hacer una vertical, ¿ya? Una línea vertical. Listo. Ahora, también existen, mira, algunas otras implicaciones. Algunos se llaman propiedades también, ¿ya? Por ejemplo, el de transitividad simétrica, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, ¿ya? Acá, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Se aplica unas especies de L's, mira. Vamos a sacar el lapicito y vamos a observar. Tiene que existir mm, esto, por ejemplo. ¿Dónde está? Ahí y ahí. También se va a dar. Listo. ¿Ya? Bajamos el A, bajamos el C, bajamos el A, bajamos el C. Listo. Ya. Listo. Acá, por ejemplo, es el diagonal. Acá, en este lado me confundí. Acá, por ejemplo, podemos hacer esto. ¿Ya? Podemos hacer eso. ¿Ya? Listo. Ahí, ¿dónde está? Listo. En la conjunción podemos añadir. ¿Ya? Es una suma que se puede dar. ¿Ya? Añadir. ¿Ya? Si vemos A y B, no tenemos un nexo. ¿Ya? Una manera de, como quien dice, unirlos. Entonces podemos añadir ahí. Entonces bajamos A y ponemos esta conjunción, ¿no? A y B, listo. En la adición, mira, recuérdate, confusión es la I, ¿no? En la adición va a ser la O, ¿no? Ahí podemos darlos. Mira, cuando solamente tenemos una premisa, nosotros podemos añadir otra, ¿ya? Pero con la O, ¿ya? Solamente ahí podemos añadir, ¿ya? Cuando esté la o la disyuntiva. Pero recuérdate, en la premisa solamente tiene que haber uno. Y en la conjunción puedes unirlo, ¿no? Porque existen dos premisas, ¿ya? La simplificación, ¿ya? Eh, por ejemplo, acá, ¿no? A conjunción B es lo mismo, no está regresando a, por ejemplo, ¿dónde está? Estamos regresando a esto de acá, ¿no? ¿Ya? Estamos regresando, estamos simplificando, estamos regresando nada más a lo anterior, ¿ya? Acá está la A conjunción B, entonces se puede concluir A. O acá, o el siguiente caso también, ¿no? A conjunción B, también puedes concluir en B, ¿ya? Pero no, casi no sucede, ¿ya? En el dilema constructivo compuesto, ¿ya? Acá, por ejemplo, compuesto nos dice, mira, constructivo compuesto. Acá, por ejemplo, no solamente hay una condición, sino también va a haber una disyunción, por ejemplo, ¿ya? Hay una disyunción, ¿ya? Y acá, por ejemplo, se aplica lo que te decían, eh, la L, por ejemplo, la L, ¿ya? Mira, A, C, A, C. Todo esto agarras y ¿qué pasa? Lo eliminas también, ¿ya? Se elimina. Todo esto se elimina. Y queda la B o D. Ahí está, ¿ya? La B o D. Eso sucede en ese caso. Acá, por ejemplo, en el dilema destructivo compuesto, ¿qué va a pasar? Acá, por ejemplo, vemos A, C, B. Y también tenemos B, D, y negación de D. Si te das cuenta, acá solamente hay negación de A o negación de C. Entonces también han aplicado esa L, ¿no? Tiene que intercalarse B, D, D y B, ¿no? Tiene que haber esto, ¿ya? Y te das cuenta, ¿no? Que por este lado también. Ahí está. Listo. Por ese lado también, ¿ya? Los que se repiten, ¿ya? Los que se están repitiendo. Y tomamos A y C. Solamente que en este caso tenemos que negarlos, ¿ya? Tenemos que negarlos en la conclusión. Lo negamos acá y lo negamos ahí, ¿ya? Y vamos a tener una disyunción, ¿ya? Se mantiene la disyunción y negamos, ¿ya?
a la conclusión del antecedente y del consecuente. En este caso, A, negación de A y negación de C. En el anterior, ¿qué pasaba? Manteníamos, ¿no? No los negábamos al final, solamente se mantenía lo que no repetían, la B y la D en ese caso. Pero acá sí, ¿ya? En el, en el destructivo sí lo eliminamos, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso, no te preocupes, ¿ya? Vamos a empezar a practicar y vas a ver que se van a presentar esos casos, ¿ya? Hasta ahí, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Ya, todo claro. ¿Listo? Ya, espero que sí. Ya, tienes que revivir. Ya, atento, 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 atento. Ya, listo. Entonces, vamos viendo en todo caso. Ya, vamos viendo. A ver, B, C. Listo. Ya, ojalá sea así, ojalá. Pero tú sabes que puedes repasar. Ya, vamos a repasar. Listo. Acá tenemos ejemplos. Ya, acá vamos a practicar todo lo que estábamos hablando. Todo lo que hemos dicho, todo el verbo que hemos soltado, acá tenemos que practicarlo, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que empezar a construir, ¿ya? Vamos a representar, ¿ya? Porque tú al inicio cuando viste, ¿no? Dices, ¿cómo vamos a hacer todo eso? ¿De dónde vamos a sacar A, B, C? Entonces, acaba un poco la explicación, ¿ya? Acaba un poco la explicación, ¿ya? Por ejemplo, dice acá, ¿no? Si creo un problema matemático, entonces estoy razonando, ¿ya? Si creo un problema matemático, entonces estoy razonando. Ya, eso vamos a ver acá. Acá lo tengo, listo. Ya lo tengo en el borrador. ¿Ya? Dice, si creo un problema matemático, entonces estoy razonando. ¿Ya? Entonces vamos a ir sacando. Ya vamos disgregando ya el enunciado. Ya dice, creo un problema matemático. Entonces estoy razonando. Acá, por ejemplo, hay una condición. ¿Ya? Hay una condición. Está entonces una flechita, ¿verdad? Una flechita. A este creo un problema matemático le vamos a poner una A, ¿ya? Para hacer una implicancia. Una A. Y estoy razonando, le vamos a poner una B, ¿ya? Ahora dice, sucede que estoy creando un problema matemático. ¿Dónde está creando problema matemático? Acá arriba, ¿no? Es A. Creando un problema matemático. Eso es lo mismo que arriba, ¿no? Esto también es A. Entonces, ¿cómo lo construimos? Acá está el ladito. Tenemos A. Entonces, B. Y estamos afirmando A. ¿Cuál será la conclusión de todo eso? Si afirmo, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, chicos, en ese caso? Si afirmo, estamos aplicando una de las implicancias notables ahí. Si afirmo, entonces, ¿qué pasa? Voy a afirmar, ¿verdad? Ya, entonces, ¿qué va a pasar? Como vemos, dice, ¿no? Si creo un problema matemático, entonces estoy razonando. Ya, esto es de arriba, ¿no? Todo esto de arriba, esta premisa de arriba. En la siguiente premisa dice, estoy creando un problema matemático, por lo tanto, ¿qué va a suceder? Sería B, ¿verdad? Sería B. Acá sería B. Estamos afirmando el consecuente. Ya, si afirmamos el antecedente, vamos a afirmar el consecuente. Entonces, por lo tanto, ¿qué sucede? Si estoy creando un problema matemático, efectivamente estoy razonando. Estoy razonando.
¿verdad? Ahí está. Creo que hasta ahí ya vimos cómo se aplica, ya cómo se aplica esta implicancia de afirmo, afirmo, ya. En el siguiente dicen, si es invierno, entonces hace frío. Entonces, invierno, entonces, y hace frío. Este es A, entonces la flechita y hace frío, B, ¿ya? Ocurre que no hace frío, entonces hace frío, nuevamente se repite acá, esto es B, y acá tenemos una negación, ¿cierto? Ahora, ¿cómo lo construimos? Igual, ¿no? A las implicancias, lo llevamos al lenguaje de las implicancias. A, entonces, B, y vamos a negar el consecuente. Si negamos el consecuente en una condición, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando negamos el consecuente en una condición? También vamos a negar el antecedente, ¿ya? Vamos a negar el antecedente. ¿Qué dicen? Cierto. Negación de A. Bien, chicos, bien. Vamos a negar el antecedente. Listo. Entonces, ¿qué nos está diciendo en todo caso? ¿Cuál es la conclusión de todo de este palabreo que hemos visto en estas dos premisas? Simplemente que, como decía, si es invierno, entonces hace frío. Como no está haciendo frío, entonces deducimos que no es invierno. ¿Ya? Probablemente esté en otra estación del año, pero no es invierno. Entonces, negación de invierno, ¿verdad? Negación de invierno. Listo. Ahora, en el siguiente nos dice, la silla es de madera, ¿ya? Silla de madera o de metal. Entonces, A, B, y está una disyunción, ¿ya? Y abajo nos dice, la silla no es de metal. Entonces, hay una negación. ¿Dónde está metal? Metal era B. Metal era B, ¿ya? Entonces, ¿cómo construimos esto? Lo sabemos, ¿no? Ahí está A. Luego tenemos la disyunción B. Y abajo vemos que se está negando el consecuente. ¿Y eso cómo se deduce? ¿Cuál es la conclusión de esto? Entonces va a ser la afirmación del otro, ¿no? Del antecedente. En este caso es A. Y por lo tanto vamos a ver cómo dice la silla es de madera o es de metal. Y abajo dice la silla no es de metal. Por lo tanto, como quien dice por descarte va a ser madera, ¿no? La silla es de madera. Ahí está. De madera. Listo. Madera. Seguimos. Vamos bien, vamos bien. Pichanga, ¿no? Conocimientos de Guaguasi. ¿Ya? También. Moriré. ¿Quién va a morir? Cuidado. Ah, ya. Ya estaba pensando otra cosa. Ya. Si consumo marihuana, me enfermaré. Si enfermo, moriré. Ya, pero construyámoslo. No, tenemos que construir esto con la implicancia, ¿no? Ya, vamos a construirlo así. Consumo marihuana, A, me enfermaré, va a ser B, listo. Si consumo marihuana, ¿ya? Entonces si me enfermo, moriré, ¿ya? Igual acá hay enfermo, acá hay B, y moriré va a ser C, ¿ya? Y lo construimos. ¿Cómo va a ser? A, acá mira, acá está la condición, sí, ¿ya? Entonces, esa es la condición. Si consumo marihuana, me enfermaré, la B.
Y acá nuevamente esta otra condición, esta sí de acá. Si me enfermo, es decir, si B, listo, la condición. Si me enfermo, entonces moriré. Entonces moriré, no está todavía en las premisas anteriores, entonces le ponemos C. Chu. ¿Y cómo va a ser el resultado de esto? Ya sabes, ¿no? Tienes que agarrar una diagonal y los eliminas, ¿no? Los eliminas. Y baja, baje la condición y C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era A, si consumo marihuana, y la C, moriré. Ahí está. Si consumo marihuana, moriré. Eso quiere decir. ¿Todos hasta ahí? Creo que sí. Todos. Vamos bien, ¿ya? Hasta ahora, entonces, recuerden, ¿qué implicancias notables hemos aplicado? A ver, hasta ahora. ¿Qué implicancias notables hemos aplicado? A ver, escríbanlo. Recuerden. Ya, el verdad, lo afirman, o el afirmando, afirmo. Ya, uno, después, ya, el de afirmación, sí, pero utilizamos más. ¿Cuáles? En el primero utilizamos el afirmando, afirmo. Después utilizamos otro. Sí, el MTT. El negando, niego, ¿no? El negando, niego también hemos aplicado. Sí. Ajá. El negando, niego. Eh, después también aplicamos al final el silogismo hipotético puro. Ese también aplicamos y también aplicamos el silogismo disyuntivo. ¿Ya? Silogismo disyuntivo. Hasta ahora aplicamos los cuatro. Ya aplicamos los cuatro. Silogismo disyuntivo puro y el hipotético también. ¿Ya? El hipotético puro y el disyuntivo. Ambos aplicamos. ¿Ya? Listo. Vamos, sigamos practicando. Dice, toda vez que escucho la clase, ahí está. Toda vez escucho la clase. ¿Ya? Toda vez que escucho la clase, aprenderé. Si aprendo, ingresaré a la universidad. ¿Listo? Toda vez, ¿qué es? ¿Qué será? Condición, conjunción, disyunción. Es una condición, ¿verdad? Es una condición. ¿Ya? Este es A, este es B, ¿ya? Si aprendo, acá hay otra condición. Aprendo, ¿dónde está? Ahí está la B nuevamente. Si aprendo, ingresaré a la universidad. No sé. Perdón por ese lex. Entonces, ¿cómo va a ser? Algo similar a lo que sucedió acá, ¿no? Va a ser A, entonces, voy a hacer lo mejor que puedo. Estoy con un mouse. B, listo. Y si aprendo, también nuevamente se repite abajo. Listo. Ingresaré a la universidad. Listo. Ya sabes, ¿no? ¿Cómo se aplica acá? Lo mismo que arriba. Trazas una diagonal, eliminas esto y queda A. Entonces, es como una manera de cortar caminos, si te das cuenta, ¿no? Un razonamiento más extenso lo haces concreto y conciso. ¿Ya? Haces un resumen de tu razonamiento prácticamente. ¿Ya? Te evitas hablar todo esto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nos dice dice, si escuche la clase, ingresaré a la universidad. Listo. Esa es la conclusión. Simple y sencillo, ¿no? Listo. Listo, chicos. Ya sabemos. ¿Qué tipo de implicación era este? El que acabamos de realizar. ¿Qué tipo de implicación es? No, es el silogismo. ¿Cuál?
¿El hipotético o el disyuntivo? El hipotético, ¿verdad? Es el hipotético, ¿ya? El silogismo hipotético. El disyuntivo, ¿cuál es? Este de acá, mira. Ese de ahí es un disyuntivo, ya es un silogismo disyuntivo, ¿ya? Este es, este es el afirmando, afirmo, este es el negando, niego. Ya está. El afirmando, el negando, este es el silogismo normal, y estos de acá van a ser el silogismo hipotético, el silogismo hipotético puro, ¿ya? Hasta ahí todo claro, ¿verdad, chicos? Ya aplicamos las cuatro, ¿ya? Listo. Es el hipotético, exacto, ¿ya? Hasta ahí. Ya, chicos, ahora sí creo que ya nos grabamos esas implicancias, ¿verdad? Hasta ahí, ¿alguien alguna duda? Estas implicancias lógicas, ¿ya? Implicancias lógicas, ¿ya? Implicancias lógicas. Listo, chicos. Ya vamos. Ya. Listo. No hay de qué, no hay de qué. Vamos al siguiente. Ya se viene lo más bonito. Ya, listo. Practiquemos. Práctica. Listo. Ahora sí. Nos dice, si la historia es una ciencia social, historia es una ciencia social, entonces se estudia al hombre. Listo. Se da el caso que la historia es una ciencia social. Sí, condición, que es A, ¿verdad? Condición, estudia al hombre. Entonces sería A, condición, B. Se da el caso, se da el caso, está afirmando, mira, está afirmando que la historia es una ciencia social, es decir, A. Por lo tanto, ¿qué es? ¿Qué es, chicos? Los leo. ¿Qué es? Bebecita, dice. Bebecita, efectivamente es bebecita. Ya, bebecita. Listo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Nos dice, si la historia es una ciencia social, entonces se estudia al hombre. Se da el caso que la historia es una ciencia social. Consecuentemente, estudia al hombre. Ya, la conclusión de todo este palabreo era que se estudia al hombre. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Qué dicen? Sí, sí, está bien, profe, está bien. Vamos, no pares. Listo, ya no paro. Está bien, vamos, continuamos. Ya, ahí tengo 10 minutos más, chicos. Ya. Vamos a apurarnos. Ya. Dicen, si el panadol contiene acetamina, acetaminofén, o sea, paracetamol, reduce la fiebre y el dolor. ¿Es verdad que el paracetamol contiene acetaminofén? Entonces, empezamos. Esto es A, fun, reduce la fiebre. Todo esto lo juntamos porque es una misma oración. ¿Ya? La fiebre y el dolor. Listo, pues es una implicancia, ya no te confundes con una proposición. ¿Ya? Si, esta es la condición. Acá abajo nos dice el paracetamol, el panadol, el panadol. Es verdad que el panadol contiene acetaminofén. Listo, es decir, paracetamol. Esto es A. Ya. Estamos en implicancias. No te confundas. Cuidado con esta ahí. Cuidado con esta ahí. Ya. Entonces vamos a concluir como A, condición, true. ¿Ya? Condición. ¿Qué más? B y A. ¿Listo? ¿Cierto o no cierto? ¿O estoy mal? A ver.
Estamos bien, ¿cierto? Entonces, es B. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el Panadol reduce la fiebre y el dolor. Fácil, ¿verdad? Sencillo. ¿Qué tipo es esto? ¿Qué tipo de implicancia es esa? Afirmando, cierto, ahí está, ya lo tenemos claro, más claro que el profe Castillo, ya, maldición, ya, pero vamos, listo, listo. En el siguiente, acá, mira, ¿cómo hacemos eso? Ya no están las letras, ya no están las, las preposiciones sencillas, ¿no? La- estas inferencias iniciales, ya no las tenemos acá. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Acá tenemos, mira, que se está negando, ¿cierto? Entonces, separémoslo igual. A, B, no nos hagamos faltas, ¿ya? Fin, 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 ¿ya? Y acá está negando al B. Listo. Cambiamos variable, ¿no? Eso se hace en matemática. Yo no soy tan matemático, pero ya, listo. Acá A, entonces B, y negamos B. Por lo tanto, ¿qué sucede, chicos? Es una condicional. Acá es el negando niego, ¿cierto? ¿Qué hacemos en un negando niego? ¿Qué hacemos, chicos? Recuerden, ¿qué hacemos cuando estamos negando en esta implicación de negando niego? ¿Qué hacemos en ese caso? También vamos a negarse, ¿no? Al antecedente, al otro, a- al A de la premisa, ¿ya? A la premisa. Al antecedente de la premisa también lo negamos, ¿ya? Si ella no quiere, yo tampoco quiero, ¿sí? Listo. Entonces, negamos a la premisa, al antecedente de la premisa. Y cumple, ¿verdad? Ahí está. Listo. Por lo tanto, ¿acá qué es? Negación de A. ¿Cuál era A? Inclusive podemos ponerlo ya acá. ¿Qué era? Entonces, acá era negación de P. Entonces, true. Entonces, Q. ¿Verdad? ¿Estamos bien o no? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Listo. ¿Qué tipo? ¿Cómo se llama? ¿Me has dicho esta implicación de acá? ¿Cómo se llama? Negación de, negando niego, ¿ya? Esa es la negación, ¿ya? Listo. Pasemos a este de abajo de acá. ¿Qué vamos a hacer acá? A ver el lapicito. Sal de ahí, lapicito. Hemos hecho un límite. Listo. Acá también tenemos otro, ¿ya? Igual, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio de variable, como dice nuestro compañero. Todo esto, fa, todo esto, lo vamos a representar, lo vamos a reducir. A, B, y esta negación, mira cuál es esto mismo de acá de arriba, si no es B y negada nada más. Entonces, este es negación de B. ¿Cómo resolvemos? Acá más al costado tenemos A, disyunción B y negación B. Listo. ¿Cómo se llamaba esto, chicos? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, chicos? A ver, para que lo grabemos. Un silogismo disyuntivo, exacto. Es un silogismo disyuntivo. ¿Y qué pasa en un silogismo disyuntivo?
Ahí estamos mal, estamos mal. Perdón, perdón. Estoy confundiendo con el... Fuan, 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 fuan. Vamos, vamos. Es A. Ya, acá es A. Porque esto es lo mismo de acá. Ya, solamente que está negado. Negación de A. Construyamos nuevamente. Entonces tenemos A disyunción, disyunción B. Listo. Algo más bonito. Algo que se parezca más a una B. Ya, creo que es así. Listo. Eh, ¿Qué más está haciendo? Está negando. Ah, ya, ahora sí, retomamos la pregunta. ¿Qué hacemos cuando existe un silogismo disyuntivo? ¿Cómo concluimos en esa situación? ¿Qué hacemos, chicos? Tenemos que, en la teoría nos dice, ¿no? Cuando sucede una negación dentro de un silogismo disyuntivo, tenemos que afirmar al otro, ¿ya? Se afirma al otro. En este caso, tú sabes que el miembro que se está negando es A, ¿no? El antecedente en este caso se está negando y por lo tanto tenemos que afirmar al otro, nos dice. En este caso, ¿quién es el otro? B. Entonces se afirma en B. Entonces acá, ¿cuál será la conclusión? Esto de acá, ¿verdad? Eso. La conclusión va a ser eso. Ya. Entonces, ¿cómo vamos a terminar? Negación de R, conjunción, negación de S. Ese sería el resultado. Listo. Se afirma B, exactamente. ¿Ya? Listo. Vamos bien. Vamos muy bien. Ya. Ya, les voy a acompañar con unos ejercicios más. ¿Ya? Porque después tengo un examen. ¿Ya? Listo, chicos, listo. Vamos, vamos, vamos. Pero los demás se repiten, ¿ya? Ya he revisado los ejercicios y se repiten. Solamente es aplicación de esas mismas implicancias. ¿Ya? Así que no se preocupen. Vamos. ¿Qué nos dice acá? ¿Cómo resolvemos esto? Si la conclusión de si X mayor que Z, entonces A menor que B. Sucede que X mayor que Z, por lo tanto, ¿qué hacemos? Primero separamos las premisas, ¿ya? Primero vamos a separar las premisas, ¿ya? Separamos las premisas, ¿ya? Vamos a separar las premisas. ¿Y cómo va a ser entonces? Todo este X es mayor a Z. Vamos a convertirlo en uno, ¿ya? Sucede que X, Z. Entonces, por lo tanto, mira, esto va a ser A, ¿ya? Hacemos implicancias, ya no nos perdamos tanto en, en la premisa, ¿ya? Y este va a ser C. Pasamos este lado, ¿ya? Lo vamos a pasar a este ladito, ¿ya? Listo, dice, si X mayor que Z, entonces dice, listo, fa, a ver, está muy feo eso. Ahora sí, A, entonces, B, listo. Nos dice, sucede que está afirmando, ¿qué está afirmando? Que efectivamente X es mayor que Z. ¿Eso cuál es? Eso es A. Listo. Fa. Estos son como las matemáticas, ya. Borramos. Ya no. Ya. Sabemos que, ¿qué vamos a aplicar acá? Afirmando, afirmo, ¿cierto? ¿Y qué sucede cuando afirmamos y afirmo, como dice mismo el question? La implicación, vamos a afirmar también que el consecuente, ¿ya? Si se afirma el antecedente, se afirma el consecuente, es decir, vamos a afirmar
B. ¿Qué era B? Esto de acá, ¿no? Nos dice A es menor que B. A es menor que B. ¿Y cuál es esto? La C, ¿no? Es la alternativa C. Listo. Hasta ahí vamos bien. Todos hemos hecho bien. Todos, todos. A pesar que yo me demoro. Ya. Todos, todos, todos. Ya. Listo. Son unos cracks. Unos cracks. Ya. Listo. Vamos a la 2. En la 2, ¿qué nos dice? En la 1 también está. Aplicamos lo mismo, ¿no? Ya. ¿Qué es? ¿La B? A ver, vamos. A ver, no lo he hecho todavía. A ver, vamos. Esto es A. Esto es B. Una condición. Y esta negación es de B. Ya, entonces esto es A. Una condición. Ustedes son unos cracks, pues, chicos. Ya. Y este es B. Y esta es la negación de B. Listo. ¿Qué nos piden? Ya. La conclusión. Entonces vamos por A. Entonces B y negación de B. ¿Qué implicación es eso? ¿Cómo se llama esa implicación? Porque para hacer algo tenemos que saber lo que estamos haciendo, ¿cierto? Es el negando, niego, ¿no? El negando, niego. ¿Y qué es lo que nos dice en el negando, niego? Que cuando se está negando, se está negando el consecuente, tenemos que negar al antecedente. ¿Y dónde está el antecedente? Le vamos a negar al antecedente, es decir, negamos a A. Listo. ¿Cuál era A? Era este, ¿no? ¿Y el resultado cuál va a ser? La negación, es decir, negación de P, conjunción Q, conjunción R. Y sabemos que eso está mal, ¿sí o no? Y ya sabes por qué. Listo. Entonces, ¿dónde está la solución? La solución es la alternativa B. La alternativa B. Listo, ya tenemos eso. En la 3, ¿qué nos dice? A, C. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Cuál es? A o C. ¿Quién da más, chicos? ¿Quién da más? Ya. Vamos a la 3. Dice, si aprendo las implicaciones notables. Ahí está. Si aprendo las implicaciones notables, podré construir muchos razonamientos. Construir muchos razonamientos válidos. ¿Qué más? ¿Qué más nos dicen? Es verdad que estoy aprendiendo las implicaciones notables. ¿Ya? Este es A, esto es B y esto es a un costadito C. Si aprendo, dice, acá hay una condición, podré, una condición. Es verdad que está afirmando, afirmación, ¿ya? Entonces, construimos este costadito. Estoy aprendiendo implicaciones notables. ¿Ya? Listo, listo. Entonces, condición, ahí está. Se aprendo, dice por eso. Podré construir muchos razonamientos válidos. Entonces, ve, es verdad que estoy aprendiendo las implicaciones notables. Es verdad que estoy aprendiendo las implicaciones notables. ¿Dónde está eso? En la A. Ahí está, se repite. En la A. Listo. Tanto palabreo para eso. ¿Qué tipo de implicación? ¿Qué tipo de implicación es eso, chicos? Mira, hipotético, no, no es hipotético. Díganlo, díganlo. No, tampoco es conjunción. Conjunción es así. Tampoco es bicondicional. Recuérdate, el bicondicional es así. ¿Ya?
Ya, está bien. Es el afirmando, afirmo. Ya, es el afirmando, afirmo, pero ¿qué tipo de premisa es? ¿Qué tipo de premisa? Ya sabemos qué tipo de implicación es, pero ahora te pregunto, ¿qué tipo de premisa es? Condicional, ahí está. Es condicional, ¿ya? Y en el condicional, ¿qué nos pide? En una premisa condicional de implicancia, de implicación del afirmando, afirmo, ¿qué sucede ahí? Si el antecedente se afirma, el consecuente también se afirma. ¿Cierto o no cierto? ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? ¿Qué dicen? ¿Verdad? Estamos bien, ¿ya? Es decir, como aquel antecedente es afirmado, por lo tanto, se afirma también ¿quién? El consecuente. Listo. Eso es B. Listo. Por lo tanto, nos dice, si aprendo las implicaciones notables, podré construir muchos razonamientos válidos. Es verdad que estoy aprendiendo esto, prácticamente es esta, como que dice, redundando, ¿ya? Por lo tanto, eliminamos uno y podemos concluir que estamos construyendo muchos razonamientos válidos, ¿ya? Por lo tanto, podré construir muchos razonamientos válidos. ¿Cuál es la alternativa? La, la letra A, la alternativa A. A de abrázame. Ya, listo, A de abrázame. Listo, chicos. Hasta ahí vamos bien. Alguien que se esté quedando, alguien que esté volando, alguien que se haya desmayado. No creo, ¿no? Son conocimientos de así. Todos vamos bien. Ya, todo bien, ya, todo bien. Listo, chicos. Vamos bien. Somos unos cracks. Listo. Pasamos. Listo, listo. ¿Qué nos pide ahora? Dice, si como, ya, ¿qué hay acá? Una condición, una condición. Si como, entonces me alimento. Además, si me alimento, me mantengo sano, ¿ya? Vayamos deconstruyendo. Esto es A, entonces la condición, me alimento, es B. Si me alimento, nuevamente, B, me mantengo sano. No se repite, entonces C. Lo construimos, representamos esta implicación, ¿ya? ¿Cómo lo representamos? Tenemos A, entonces en B, ¿qué más hacemos? Vamos, bajamos. Tenemos en la siguiente B, si me mantengo, dice. Entonces, condición nuevamente, ese sí también es condición, me mantengo san, la siguiente premisa, de las dos premisas, ya tenemos, ya. Si no me entiendes, esta es la primera premisa hasta ahí, y la segunda premisa es todo eso de abajo. Ahí está. Premisa uno, premisa 2. Ya los estamos representando formalmente. Nada más es lo que estamos haciendo. ¿Qué sucede acá, chicos? ¿Qué tipo de premisa es? ¿Qué tipo de premisa? ¿Qué tipo de premisas, chicos? Mm, no, me refiero a la premisa. Condicional, claro. Estrellita, estrellita. Estrellita para ti. Ya, es un tipo de premisa condicional. Ya, condicional. Y el tipo de implicación es, ¿cuál, chicos?
¿Qué tipo de condición, de implicación es? ¿Qué tipo de implicación? ¿Cuál de las cuatro que estudiamos? El silogismo hipotético puro. Muy bien. Listo. Ya está. Ya están cracks. Listo. Y acá sabemos que tenemos que trazar una diagonal y simplemente desaparecemos todo esto. ¿Ya? Esto lo digo para ámbitos didácticos nada más. ¿Ya? Y bajamos la A a la condición y la C. Listo. Ahí está. Entonces, por lo tanto, ¿qué es acá? Ahí se nos dice, si como, entonces me mantengo sano. Si como, me mantengo sano. Es la B. Listo, esa es la B. Hasta ahí, a ver, todos hicieron. B, 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 B. Todos hicieron bien. Listo. Todos hicieron bien. Pasamos a la 6. Ya. Ah, este es el último, ¿ya? Este es el último. Luego ya. Esto es lo mismo, ¿ya? Lo mismo, ¿ya? Lo mismo nada más. Tienen que revisar las implicaciones que hemos estudiado, ¿ya? Acá en la 8 y en la 9 hay algunos que se han aplicado a las demás, ¿no? Por ejemplo, la construcción y deconstrucción. Destrucción, digo. Construcción y destrucción, ¿ya? En esto sobre todo hay un poco de construcción. Solamente es eso. Ya, en la 6 nos dicen, si Denise camina y corre, suda, sin embargo, no suda. De ahí que, ya, Denise camina. Sí, Denise camina. Sí, Denise camina. ¿Cómo se soluciona eso? Este es A. Después, ¿qué? B. Denise camina. Estamos resolviendo hasta acá. Este es uno mismo, ¿ya? Uno mismo. A, B, C. ¿Ya? Acá tenemos entonces una condición, ¿ya? A, sí, la condición. Ahí. B, que camina y corre. Y nos dice suda. ¿Ya? Denise camina y corre. Suda. Sin embargo, no suda. ¿Ya? Eso es ¿cuál? No B. Listo. ¿Cómo se llama eso, chicos? Exacto. Ajá. Sí, me estaba equivocando. Cuando veo la I, a veces me emociono, ¿no? Pero acá es implicación, no es proposición. Tenemos que tener cuidado eso. ¿Ya? Listo, listo, listo. ¿Cómo se llama, chicos? Para terminar, ¿cómo se llama esto? Negando niego. Exacto, negando niego. ¿Y qué hacemos cuando es el negando niego? Simplemente también vamos a negar que si el consecuente es negado, ¿ya? Si no se afirma el consecuente, ¿qué sucede? Vamos a negar también el antecedente, ¿ya? Listo. Entonces, también negamos al antecedente. Listo, correcto. Estamos cracks, ¿ya? Por lo tanto, dice, si Denise camina y corre, suda, sin embargo, no suda. Es decir, no está sudando, o sea, no está haciendo nada de lo que tendría que suceder si Denise caminara y corriera. Por lo tanto, Dennis no está caminando, tampoco corre, ¿ya? Entonces, no camina ni corre. Es una mentira, ¿no? Es una mentira como ella, ¿ya? No.
Broma, broma. Ya. Entonces es la A. ¿Todos hasta ahí? Creo que sí. Todos hicimos. Todos, todos, todos. Es de arriba, ¿no? De arriba. Ya, todos hicimos. Bien. Listo, chicos. Ya. Ahora sí, ya. Ahora sí. Ya. Ya. Yo les dejo, chicos, ya. Voy a terminar un poco temprano. Pues sí estamos terminando la hora, ¿ya? Solamente que es como más de resolver. Entonces, como yo no estoy tan habituado a escribir, eh, no estoy tan habituado a escribir, me demoro por eso. Ya. En las 7 tendríamos que resolver. Aún no estamos resolviendo junto con ustedes, ¿ya? Pero ya algunos lo practiqué, creo que la 9 también hice, y en el otro ya voy a revisarlo, ya si es la D. Y en la 6 es la A, mucho cuidado. No podría ser es falso que camina, no. No camina ni corre, ¿ya? No camina ni corre, ¿ya? Listo, ya, listo. Después, en la 7 también, eso tienes que aplicar eh, el afirmando, afirmo tienes que aplicar en la 7. En la 8 tienes que aplicar el negando, niego. En la 9 tienes que hacer la construcción. Después, después son construcciones, negando, niego, ¿ya? Acá también lo mismo que hemos hecho anteriormente. Ya tienes que construir acá también, por ejemplo, en la 13. Y, y lo demás es ya, como ya son ejercicios repetidos, ¿ya? Por ejemplo, en la 15, ¿cuál es la conclusión de las premisas siguientes? Si lees diariamente, serás culto. Eres estudioso si eres culto. Eres culto. ¿Cuál es? ¿Ya ve? Está muy sencillo, ¿no? A ver, lo hacemos si quieren. Aunque no me queda tiempo, ¿ya? Está sencillo, ¿ya? Listo, chicos, ¿ya? No vi leer. Ya, chicos, ya, entonces voy a pasarles la asistencia. Ya me queda poco tiempo para ir a mi examen. Ya, pero todo lo demás se repite lo que estábamos haciendo hasta ahora. Ya. Solamente el único que hacía algo más complejo es cuando van a aplicar de destrucción y construcción, que también les enseñé. Está también en las diapositivas. Ya tienen que practicarlo. Ya tienen que practicar. Aunque no está de más. Ya, no está de más. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a detener. Voy a detener primero la grabación.